Muchas gracias, Sara. Quiero comenzar reiterando las palabras de mis compañeros que me han precedido en esta mesa, reiterando el agradecimiento especialmente a los organizadores del Congreso y también al resto de ponentes y a los asistentes, porque a pesar de las dificultades que presentan las circunstancias actuales, creo que es esencial que sigamos haciendo este esfuerzo por compartir conocimientos. Entrando en lo que es el análisis de la recomendación 24 del Código de Buen Gobierno, la recomendación 24, comenzaré leyendo el texto porque no es del todo conocida, no es de las principales. Señala que cuando ya sea por dimisión o por acuerdo de la Junta General un consejo cese en su cargo antes del término de su mandato, explique de manera suficiente las razones de su dimisión o, en el caso de consejeros no ejecutivos, su parecer sobre los motivos del cese por la Junta, en una carta que remitirá a todos los miembros del Consejo de Administración. Y que, sin perjuicio de que se dé cuenta de todo ello en el informe anual de Gobierno Corporativo, en la medida en que sea relevante para los inversores, la sociedad publique a la mayor brevedad posible el cese, incluyendo referencia suficiente a los motivos o circunstancias aportados por el consejero. La primera de las cuestiones a las que quiero hacer referencia es el carácter singular de esta recomendación. Es una recomendación de la que no existe previsión similar en los códigos de gobierno corporativo de las jurisdicciones más próximas de nuestro entorno, ni en el código anglosajón, ni en el francés, ni en el alemán, ni en el italiano. Veremos luego también un poco las características o las razones que pueden justificar, sin perjuicio de la enorme diferencia que hay entre nuestro Código de Buen Gobierno Corporativo y el de estas jurisdicciones, por su mayor extensión principalmente, pero hay otras razones que pueden justificar esta singularidad. Esta recomendación no es nueva, es una recomendación que tiene su origen en el Código de Buen Gobierno del año 2006, que figuraba en la recomendación 34, que se traslada con la misma literalidad al Código del año 2015 y que sufre una recomendación en la actualización del Código llevada a cabo antes de verano. Esta actualización del texto de la recomendación obedece a una situación muy particular que probablemente sea conocida por todos ustedes y que se refiere a una sociedad cotizada, hoy en día excluida de cotización, que en el año 2018, en el mes de mayo, anuncia una alianza estratégica. Pues 2 días después de esa alianza estratégica se comunica la dimisión de uno de los consejeros y se señala literalmente que la dimisión obedece a motivos personales. Cumpliendo con el que en aquel entonces era el texto en vigor de la recomendación, unos meses después se publica en el informe anual de Gobierno Corporativo el texto literal de la carta de dimisión enviada por el consejero dimitido. En el texto de la misiva se puede comprobar de manera inequívoca que la dimisión no obedecía tanto a motivos personales ajenos, que puede ser la consideración que todos tenemos de motivos personales al desempeño de su función como consejero, sino que obedecía a la discrepancia respecto de la celebración de esa alianza estratégica y a la imposibilidad que alegaba este consejero de continuar ejerciendo sus funciones como tal, debido a esa discrepancia. Bien, esto motivó diversas consecuencias disciplinarias para la propia sociedad y, desde luego, motivó un impulso en la actualización de la recomendación hasta alcanzar su redacción actual. La primera de las cuestiones a las que debemos hacer referencia a la hora de analizar el texto de la recomendación es las dos partes meridianamente diferenciadas que existen en la misma. Hay una primera parte de la recomendación que se dirige al consejero que finaliza sus funciones con anterioridad al transcurso de su mandato y que guarda relación con la carta en la que debe explicar los motivos de su dimisión o, en caso de cese por parte de la Junta, los motivos que considera que han impulsado ese cese anticipado por parte de la Junta. Y la segunda parte de la recomendación se dirige ya sí a la propia sociedad cotizada y hace referencia a la publicidad que debe dar respecto de esos motivos. La cuestión que subyace evidentemente a esta recomendación es una cuestión de la relevancia de la información que implica las razones de la dimisión con carácter o del cese con carácter anticipado de un
de un consejero para los inversores a los efectos de toma de decisiones. Entonces, entrando en el análisis de cada una de las dos diferentes partes de la recomendación, la primera de las cuestiones que cabe llevar a cabo o que cabe señalar respecto de la primera parte de la recomendación, que se refiere a la misiva que debe enviar el consejero emitivo, es lo extraordinario de esta previsión. Extraordinario, en primer lugar, porque la mayoría, si no todas, las recomendaciones de gobierno corporativo tienen como destinatario a la propia sociedad cotizada, que será quien deberá explicar las razones en caso de que no se siga. Es verdad que existen algunas recomendaciones, como por ejemplo la recomendación anterior, la recomendación 23, que se dirige también a los consejeros cuando analiza la obligación de oponerse a cualquier acuerdo que consideren que es contrario al interés social, pero se refiere por lo menos a consejeros con cargo en ejercicio. Piénsese, por ejemplo, a la hora de analizar esta particularidad, las dificultades que puede tener una sociedad para explicar las razones por las que una persona ajena ya a esa sociedad, que es un consejero que ha presentado su dimisión, decida no cumplir con la recomendación. Será la sociedad la que, teóricamente al menos, bajo el principio de cumplir o explicar, debería explicar las razones de un incumplimiento ajeno de esa recomendación. ¿Vale? Por eso, cabe considerar la conveniencia de que al menos esta parte de la recomendación, y ahora entraremos en el análisis de la siguiente las cuestiones y de la segunda parte de la recomendación 24, cabe considerar la conveniencia de que esta parte de la recomendación se trasladara a norma imperativa, en el título especial para sociedades cotizadas, incluido en la Ley de Sociedades de Capital. Y que permitiría también la exigencia de determinadas responsabilidades, sí al administrador cesado o dimitido en caso de incumplimiento y no a la propia sociedad cotizada. Hay otra de las cuestiones que llama la atención, y esta es novedosa también en la reforma del 2020, y es que a pesar de la introducción de determinadas mejoras técnicas en la redacción de la primera parte de la recomendación, sí que se delimitan los supuestos de determinación voluntaria del mandato, el cese o por acuerdo de la Junta, que son los que técnicamente, conforme a nuestra normativa de derecho de sociedades, cabe considerar, pero introduce un matiz y limita la justificación o las razones que cree el propio consejero cesado por la Junta, la limita a los consejeros no ejecutivos, sin que exista una justificación, al menos para mí muy evidente, de esta limitación, porque creo que, por poner un caso, podría ser de bastante interés en una sociedad controlada que un consejero ejecutivo cesado de manera anticipada pusiera de manifiesto eventuales divergencias entre el accionista de control y el propio consejero que en su caso pudieran haber justificado ese cese anticipado. Yo creo que eso es una información que podría ser de valor, llegado el caso, para el resto de inversores y para la comunidad financiera en general, y por ello no se entiende la limitación a los consejeros no ejecutivos de la justificación o de dar cuenta de las razones que pueda considerar que han justificado su cese en el caso de consejeros ejecutivos. Entrando en el análisis de la segunda parte de la recomendación, que es quizás la que más llama la atención, y es la publicidad de las razones por las que un consejero puede ser cesado o dimite de manera anticipada con anterioridad a la finalización de su mandato, la primera de las cuestiones que cabe considerar en este caso es el solapamiento de esta normativa con la normativa de transparencia, comunicación de información privilegiada, otra información relevante, etcétera, etcétera, ¿no? Es verdad, yo creo que la recomendación cuando nace en su origen con una especie de impulso y reforzamiento del deber de transparencia y de comunicación a inversores de información que puede ser relevante. Y como señalaba anteriormente, yo creo que la existencia de discrepancias respecto de operaciones significativas de la sociedad o cuestiones similares, líneas de actuación, decisiones estratégicas de las que se ha venido hablando a lo largo de esta mañana, justifican ese impulso. Pero no nos debemos olvidar que ya existe un régimen imperativo en el que probablemente caben todas estas obligaciones de información. ¿De acuerdo? Y que
y de hecho fue la consecuencia en el caso que nos ocupa, ese régimen imperativo va bastante más allá en sus consecuencias en caso de incumplimiento que el principio de cumplir o explicar que rige todo el ámbito de recomendaciones del Código de Buen Gobierno. Hay una valoración muy positiva de lo que es la principal modificación de la Recomendación 24 y que obedece precisamente a las circunstancias del caso que provoca esta modificación, y es que la normativa anterior, la recomendación anterior, adolecía de una grave deficiencia y posponía al momento de publicación del informe anual de Gobierno corporativo el dar cuenta de las razones de ese cese. Claramente es ineficiente desde el punto de vista del mercado de valores y, desde luego, para los inversores en una sociedad cotizada, el no conocer de manera inmediata razones que puedan ser relevantes para ellos a la hora de tomar una decisión de inversión si esa comunicación, si esa información no se transmite en el propio momento del cese, sino que se pospone unos meses hasta el momento de la publicación del informe anual de Gobierno corporativo. Y también es verdad que, por un lado, por parte de la sociedad cotizada podía generar ciertas dudas el tener, por un lado, la normativa de transparencia, información privilegiada, información relevante, y una recomendación que era mucho más explícita, que señalaba que la normativa de transparencia tiene un carácter general y la normativa de Gobierno corporativo era mucho más específica porque daba cuenta de este caso concreto de las razones de una emisión, pero posponía la divulgación de esa información a un momento posterior, que era la publicación del informe anual de Gobierno corporativo. Claramente, yo creo que en este caso es de valorar la modificación llevada a cabo con motivo de la actualización del Código de Gobierno, y lo que cabe considerar es efectivamente el carácter también un poquito insuficiente en el sentido de no vale con cumplir o explicar. Yo creo que aquí las consecuencias de un incumplimiento de la recomendación deben verse sobre todo en el ámbito del derecho imperativo, y en ese sentido es importante tener en cuenta que hay derecho imperativo que rige también sobre este tipo de actuaciones y sobre el ámbito de la recomendación. Y yo creo que sin nada más que señalar, quedo también a disposición para cualquier comentario adicional o cuestión que se quiera plantear.